Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un nuevo videíto que se complementa al otro video anterior que van a ver ustedes, que es cómo calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Nosotros ya habíamos visto cómo hacerlo con el paralelogramo, pero ¿qué pasa si tenemos más de dos fuerzas? Si tenemos más de dos fuerzas, el sistema del paralelogramo se vuelve engorroso, o sea, complicado. Entonces hay una forma más sencilla de poder trazar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes que tenga más de dos fuerzas. ¿Puede ser utilizado para dos fuerzas? Sí, puede ser para 3, para 10, para la que ustedes quieran. Pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, pero volvemos a repetir, el método que vamos a ver hoy es mucho más sencillo que el método del paralelogramo. Vamos a compartir pantalla. Entonces, partimos como de costumbre de un sistema de fuerzas concurrentes que ya está dibujado. Por supuesto, ustedes saben que al trabajar en este tipo de pizarra nosotros no tenemos una escala definida, o sea que está hecho a ojo. Siempre partimos de una escala, la escala la tienen que adoptar ustedes, la escala de fuerza que vamos a usar, como es costumbre para nosotros aquí, es 10 newton, 10 newton, 1 centímetro. Y los datos que tenemos son que la fuerza 1 mide 40 newton, la fuerza 2 60 newton y la fuerza 3 30 newton. El ángulo que hay entre F1 y F2 es de 30 grados y el ángulo que hay de F2 y F3 es de 60 grados. Yo también les podría haber dado el ángulo de F1 a F3 diciéndole 90 grados. ¿Está? Se entiende, es lo mismo. Decirle de F1 a F2 que de F2 a F3 o decirle de F1 a F2 y de F1 a F3. Es medir distinto el ángulo. Bien, ¿cómo es el método de la poligonal? El método de la poligonal se basa en formar un polígono de fuerzas y el polígono se tiene que cerrar. Entonces, yo voy a hacer las líneas en rojo. Entonces, la primera fuerza, yo puedo empezar por la fuerza que ustedes quieran. ¿Está? Vamos a empezar del origen. Siempre se empieza del origen. El origen O. El origen O es donde se intersectan las tres fuerzas, en este caso. Entonces, si nosotros empezamos de aquí, podemos tomar para empezar la fuerza 1, la fuerza 3 o la fuerza 2, la que ustedes quieran. No hay inconveniente. Se puede empezar por la que ustedes quieran. Vamos a comenzar con F1. Entonces, F1' tiene que ser igual que F1. O sea que me va a quedar encima. Por lo que tendríamos que F1 es igual a F1 prima. Prima no salió y salió dos veces. F1 prima. F2 prima tiene que ser igual a F2 y paralelo a F2, pero trazado a donde terminó F1. O sea que F2' comienza desde aquí, paralelo a F2, igual a F2. O sea que si F2 medía 60 newton, también medirá 60 newton. Y aquí nosotros tendremos F2'. Vamos a aprovechar y vamos a copiar, que es mucho más sencillo, si es que me dejan. Aquí tendríamos entonces F2'. Como podemos ver, ya anulamos F1 y aquí anulamos F2. ¿Se acuerdan que las fuerzas componentes desaparecieron? Muy bien, ¿qué me está faltando? Me está faltando F3. Y si ustedes vienen siguiendo los pasos, F3' se hará a continuación de F2', igual que F3 y en el mismo sentido de F3. Por lo tanto, F3
partido de aquí, en este caso 3 centímetros, paralelo a F3, y ahí tendremos F3'. Muy bien. Y esto está terminado. No, todavía no está terminado, porque todavía no pudimos cerrar el polígono. Nosotros con esto lo que hicimos fue eliminar las componentes, y lo que nos estaría faltando es calcular la resultante. Muy bien. ¿Y cómo sale la resultante? Bueno, ¿cómo se cierra el polígono? Nosotros acá tenemos un punto de cierre, punto P. Entonces, el vector que me queda entre O y P, el vector que me queda definido entre O y P, sería nuestro vector resultante. Este vector resultante lo tendrán que medir con la regla y obtener el valor que corresponde a esa medida en la escala. Si tiene 10 centímetros serán 10 newton, si tiene 15 centímetros serán 15 newtons, si tiene 7 centímetros y medio serán 7 newton y medio. Entonces vamos a hacer un pequeño algoritmo, pequeño instructivo de cómo calcular. Primero, entonces, graficar las fuerzas. En escala y con el ángulo que corresponde. Segundo, se comienza desde el origen O, que es el punto de intersección de las fuerzas. 3. Se puede comenzar desde cualquier fuerza. 4. Si comenzamos por F1, se tiene que F1' es igual que F1 y se coloca encima de F1. 5. Luego seguimos con F2', que se dibujará a continuación de F2 y posee igual dirección, sentido e intensidad y medida. Vamos a poner que es lo mismo que F2 es paralela a dicha fuerza. Y lo mismo pasa con F3. Vamos a aprovechar a copiarlo porque es igual. Nada más que donde dice F2 va F3. 7. Se anulan las fuerzas componentes. 8. El vector resultante
queda definido entre el origen O y el último bueno, se tildó. Punto definido por el extremo de F3'. Midiendo dicho vector, obtendremos el valor de la resultante. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Ahí tienen un paso a paso de cómo resolverlo. Ya pronto estaremos entregando los ejercicios para que lo puedan resolver.